Buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta semana. A nombre del Club Citlaltépetl de México AC, tengo el gusto de presentarles al arquitecto Raúl de Villafranca Andrade, quien esta noche nos dará la conferencia El asombro, conexión con la esencia de la naturaleza. Como introducción, y para que sepan un poquito la experiencia y de lo mucho que ha hecho nuestro invitado de hoy, les voy a leer la semblanza de Raúl, que nos hizo favor de enviarnos. Innovador y navegante de aguas retadoras, arquitecto, ecologista, activista, maestro, amante de la naturaleza, comprometido con un bienestar genuino más allá de los impulsos meramente humanos, siempre con un paso que dar que ya vive en uno. Mexicano, arquitecto, egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría en Administración de Negocios Socioambientales, Raúl ha tomado cursos especializados en biomimesis por el Biomimicry Institute, de pensamiento sistémico por Schumacher College y de regeneración por Regenesis Group. Tiene una trayectoria profesional con proyectos en una amplia gama. Se ha especializado en construcción con bambú, centrado su visión en la regeneración y el diseño ecológico. Tiene fuertes lazos con las comunidades de Laguna Chabela y Dos Ojos del Mundo Maya. Es instructor en la UADI en varios talleres de biomimesis a lo largo del territorio de la península de Yucatán. Raúl es profesor en la Universidad Iberoamericana en la carrera de arquitectura, en la Universidad del Medio Ambiente en las maestrías de arquitectura y negocios socioambientales y profesor invitado de la Schumacher College con el doctor David Orr en el curso Ecological Design Thinking, Fellow for Biomimicry Institute y colaborador de Regenesis Group. Es fundador de la ONG Ecología y Hábitat, creadora del ANP Filobobos y fundador del Grupo de Trabajo en Desarrollo Regenerativo de la Ciudad de México. Los proyectos desarrollados en lo que se destaca esta visión son el Plan Estratégico Fronterizo entre Matamoros y Cameron, ANP Filobobos, diseño y construcción del mundo de compostaje e invernadero del humedal de Valle de Bravo, diseño conceptual y plan maestro para Cumbre Tajín. Ha participado en selectas publicaciones de arquitectura sustentable y es editor en la revista especializada en diseño bioinspirado ZQ Journal. Desde niño navegó en los mares del Pacífico mexicano, compitiendo con regatas hasta los años 90, cuando se involucró en las aguas interiores, donde su crecimiento evolucionó al contacto con los flujos acuáticos de los ríos, medio que lo conectó con la selva veracruzana y promovió proyectos de carácter socioambiental. Raúl participó en la norma mexicana de turismo Aventura en México a finales de los 90 y está certificado como capitán patrón de yate por la Secretaría de Marina para Aguas Profundas. Desde el 2008, Raúl es anfitrión del Biomimicry Institute, conduciendo con un grupo de especialistas cursos para investigadores y catedráticos enfocados en experiencias profundas con la naturaleza. Actualmente, y de la mano de su pareja Sayuri Yamanaka, ha iniciado un nuevo esquema de trabajo vinculando el lugar con aspectos de nutrimiento, diseño, hábitat, con la intención de abrir estas experiencias a un público amplio para grupos pequeños e incidiendo en el bienestar genuino del lugar. ¿Qué les parece? Bien impresionante, ¿verdad? Bueno, sin más que añadir, los dejo con Raúl de Villafranca Andrade. Raúl, por favor. Sí, muchas gracias, Olivia. Buenas noches a todos. Un gusto de compartir con todos ustedes que pues son personas que están en una aventura. Hoy a lo que los invito es a compartirles, les comparto mi experiencia, invitándolos también a visitar su experiencia interna profunda en las actividades que cada quien de ustedes hace
en sus actividades, que imagino básicamente son de montañismo y de esta interacción con estos eh, maestros sagrados que son las montañas y la tierra. Y pues en mi caso, mi mentor ha sido el río, ya lo platicaremos, y han sido las aguas. Y pues entrémosle al tema. Voy a compartir pantalla, este, y vamos a empezar a, a ver. eh, Primero un primer acercamiento, yo diría filosófico espiritual, en donde tiene que ver con el tema de lo que hoy les comparto, que es esta cuestión del asombro. El asombro que no es nada menos y es mucho este encuentro que tenemos con nosotros mismos a final de cuentas y que tiene que ver con esta conexión con las naturalezas, con lo esencial, partiendo de donde estamos y quienes somos cada uno de nosotros. Y aquí en esta imagen, pues dos miradas diferentes. Una mirada, la que pueden ver ustedes del lado izquierdo, una mirada que nos tiene, pues yo diría, adormilados, sedados, que es el de la uniformidad y el de la homogenización. El lado derecho es otra mirada, es una mirada natural, es una mirada orgánica, es una mirada diversa, una mirada de una variedad y una riqueza. Y dependiendo de lo que nosotros vemos y de nuestra manera de entender el mundo, es lo que nos nutre, que es uno de nuestros caminares fundamentales ahora a estas alturas de nuestra experiencia. Entonces, ¿qué nos nutre? Nos nutre un paisaje como el del lado izquierdo o nos nutre el del lado derecho. Y aquí les invito yo a que todo lo que estemos platicando lo, lo incorporen en su ser, que lo hagan vivo en ustedes. Aquí podemos ver estos dos personajes que están preparándose para estar proveyendo de alimento. Y no digo nutrimento porque uno sí es nutrimento y el otro es simplemente alimento. Estos dos personajes están en contacto con algo que todos los días estamos nosotros en contacto, que es lo que comemos. El lado izquierdo, pues es producción, eh, eh, una producción a volumen y donde se utilizan tecnologías de, de químicas, en donde la misma persona que tiene que fabricar estos alimentos se tiene que proteger porque pues, le está inyectando a lo que nos estamos comiendo veneno, porque pues, si no usa esas máscaras se muere. Del lado derecho, esta persona, este local que está haciendo una ofrenda, está haciendo un ritual de agradecimiento y de permiso para hacerse de el nutrimento que va más allá a nada más pescar algo y llevarlo a su grupo, a su familia, a su comunidad. Para ello, pues, les invito a reflexionar en estas experiencias que ustedes tienen, como nos lo plantea aquí Carl Jung, en donde tenemos 4 canales de exploración. El del pensamiento, que los tenemos altamente entrenado, y los otros 3 que no.
dependiendo de cada quien, unos más, otros menos, pero básicamente el de la intuición la tenemos, yo diría que si no atrofiada, dormida. Estos tres caminos, ventanas de entrar en contacto con la realidad son fundamentales para tener una experiencia profunda con la naturaleza, que son la de los sentimientos, que es lo que estamos sintiendo, que nos está diciendo el lugar a partir de las emociones y de los valores, el de las sensaciones, que tiene que ver algo muy físico, que es lo que nuestros siete sentidos nos permiten percibir del entorno natural o de cualquier entorno. Y la intuición, que va más allá, que es lo sutil, aquello que muchas filosofías hablan de este universo, esta realidad sutil en la que siempre está en nosotros, que estamos en contacto, pero que no la tenemos en la conciencia, a menos de que tengamos experiencias profundas o inclusive catárticas. Compartiéndoles lo que uno de nuestros mentores, de mi mentor Satish Kumar, un hindú que caminó desde la India hasta Estados Unidos en un peregrinaje por la paz. Y fue a Moscú, fue a París, fue a Londres y terminó en Washington. Fue una peregrinación de varios años. Y, y hay un aprendizaje. Este libro es una delicia, el libro donde nos muestra el cómo el desapego y cómo el no tener una meta en específico a qué llegar, que es algo que nos hace cambiar nuestro entender, que es el camino, que es el proceso, el que nos enriquece. El objetivo, la meta, es un rumbo, pero no es un lugar al que se llegue y donde se termina el caminar de uno. Entonces, Satish Kumar en este peregrinaje nos enseña tanto, nos enseña cómo a partir de la fe, de la humildad, de la confianza, del desapego, eh, logra el hacer todo un recorrido, un peregrinaje. Y aquí la diferencia de lo que es un turismo y un peregrinaje. El turismo es el llevar cámaras, el obtener del lugar cosas, etcétera. Y qué deja uno, cuál es esa integración, esa conexión con el lugar. Por ello, como lo plantea Arnos en Ecología Profunda, es que a partir de una experiencia profunda, nosotros podemos caminar en un círculo virtuoso de cuestionamientos profundos y de ahí compromisos profundos. Y eso nos lleva todavía a experiencias más profundas, a cuestionamientos más profundos y a compromisos más profundos. Ustedes que han subido a la montaña o que han tenido otras experiencias con la naturaleza, podrán reconocer esos momentos, esos peregrinajes en donde han podido ir profundizando y compartiendo esa profundización con las personas con las que conviven, con las que viven, con las que comparten. Aldo Leopold, que es el padre de la ecología profunda, y que tuvo un encuentro con los lobos, y ahí le cambió su cosmovisión, su manera de entender la realidad. Y decía que al encontrarse, él era un cazador y se encuentra con unos lobos, ve los lobos a los ojos y entiende una dimensión totalmente diferente en donde puede percibir su propia alma, su propio espíritu, en donde también puede percibir y entender lo que es la relación ética, lo que es la bioética, ¿no? En el ver, en el sentir, en el entender. En esta cuestión de poder
escuchar al lobo como lo escucha la montaña, ¿sí? Que requiere de tiempo, de pausa, de respiración. El Regenesis Group, el movimiento de regeneración, eh, iniciado por un grupo, Regenesis Group, y también por Carl Sanford, mentora de ellas, habla de estos 4 niveles de cosmovisión, el que es el extraer el valor, o el detener el desorden, o el hacer bien, o el regenerar vida. Son diferentes niveles en que nosotros podemos identificar en dónde está nuestro estado de ser, cuál es nuestra relación con todo lo que nos rodea y cómo nos alimenta o nos nutre, ¿sí? Entonces aquí los invito a que también hagamos una reflexión de cuál es nuestro estado de ser que ha sido, yo diría, alimentado por cualquiera de estas 4 cosmovisiones diferentes. Y brevemente, cómo hemos transitado hasta este punto a lo largo de la historia de la humanidad. En el momento en el que en Babilonia, hace 4000 años, se amurallan las ciudades y marcamos de manera definitiva una separación entre el mundo natural y vamos a llamarle el mundo humano, en donde empezamos a alejarnos por diferentes condiciones de poder, de miedo, de protección, de lo que sea. Pero ya ahí se marca eso al punto en donde en el siglo XVI-XVII ya la filosofía nos lleva a argumentos como esta, en el que debemos de poder dominar todo el universo, tanto en lo mental como en lo físico. Ahí estamos en el nivel más bajo de cosmovisiones, que es el de extraer valor, o inclusive ya un poquito superior, que es el de tener el desorden, al punto de que llegamos en la revolución industrial a un punto en donde ya entendíamos una realidad en donde lo humano y la máquina era lo mismo. En este diagrama de un año de vida en el planeta, en donde estamos ahorita. Por ejemplo, en marzo aparece la vida aquí en Gaia, en la Tierra. En abril empieza el desarrollo de la fotosíntesis. En el 20 de noviembre aparecen los peces, apenas era un mundo lleno de océanos. En diciembre, el 11 de diciembre de ese año imaginario, aparecen los mamíferos y el 25 de diciembre se extinguen los dinosaurios. Los últimos 6 minutos de este año imaginario aparece el humano, y en el último segundo de este año surge la revolución industrial. O sea que en este último segundo que sigue, ¿cuál es nuestro lugar, nuestro rol como especie? Cómo en este segundo que nos queda, nosotros vamos a poder aportar al sistema de vida. Fritjof Capra plantea estos 6 principios que entiende él que son de la vida, de la naturaleza, que la naturaleza funciona en base a redes, en base a ciclos, en base a la energía solar, en base a la colaboración, en base a la diversidad, en base al balance dinámico. Cuando caminamos en la naturaleza podemos leer, esta es la lectura, esto es la ecoalfabetización, la manera como nosotros podemos leer el mundo natural y conectarnos inclusive en lo racional. Y entender que siempre hay 2 fuerzas que cuando están interactuando generan una fuerza reconciliadora, una fuerza que nos lleva a otro nivel de armonización, que es en el que todo mundo gana.
todo el mundo gana ahí, en donde no estamos ahí dando algo a perder a cambio de otra cosa, que es el generar las concesiones, en donde todo el mundo pierde un poco, pero a final de cuentas, a la hora que se va sumando y se va encadenando, se va perdiendo y perdiendo más en vez de estar a otros niveles. En donde en la armonización nosotros podemos entender que la naturaleza es un modelo, es una medida y es un mentor. O sea, que nos puede enseñar, nos puede dar ideas y principios que nos permite medir nuestra acción y entender el mundo como algo, una realidad continua, algo que está en constante flujo, que está en diferentes escalas, fluyendo y evolucionando. En este diagrama de Bill Reed de Regenesis Group, podemos ver cómo en la medida en que nosotros vamos subiendo a niveles de armonización, entendiendo una realidad más amplia, más rica, podemos nosotros pretender eh, caminar en territorios de regeneración en vez de nada más estar con prácticas verdes o sostenibles y entender cómo es que la naturaleza durante todos estos 3.850 millones de años ha sido sostenible. Como se puede ver en este volcán, en Alchichica, este lago, en donde tenemos ahí, ven unas marcas negras oscuras, son cianobacterias que transformaron la atmósfera del planeta y crearon condiciones de vida que son las que ahorita prevalecen y que han generado toda la riqueza y toda la belleza del planeta. Y como lo dice Da Vinci, ¿no? Cómo en la naturaleza podemos nosotros entender que todo es completo, que no carece de nada y que nada le es superfluo. Pero tenemos que poder observar, hay que aprender a observar y el salir a la naturaleza nos permite eso. Aquí hay dos sitios ceremoniales, en Cantona, que es en Tlaxcala del lado derecho, y a izquierda, que es Filobobos en el Guajilote. Cómo estos lugares están arraigados al lugar en dos ecosistemas muy diferentes, en dos altitudes, uno a 300 metros sobre el nivel del mar, el otro a 2.500. Y la naturaleza es tan sabia que se manifiesta de una manera diferente y están constantemente mostrándonos lo que la vida es y que vive en nosotros, en nuestras propias naturalezas. Cómo fluye, cómo crece, cómo comparte, cómo le da resguardo, cómo se adorna, cómo da belleza, cómo entre todos los seres que cohabitan, comulgan, y cómo en estas tradiciones, en estas culturas, han tenido esta sensibilidad de integrarse y de comulgar con el lugar, en Filobobos y en Coajilote. Y aquí podemos ver cómo la montaña y la arquitectura se hacen uno, y se hacen uno con la experiencia personal de uno, como la montaña sagrada, donde fluyen las aguas que llegan al océano y regresan después, se convierten en algo que crea condiciones que conducen a la vida, que generan toda esta belleza, este sentido de unidad con todo ser viviente, cómo las personas que tienen ese contacto pueden percibir y sembrar en ellos esa maravilla, esa sabiduría natural que se comparte con la sabiduría de la misma naturaleza, que el agua les da forma a las piedras y las piedras le dan sentido a la vida, y una y otra son una, no son dos diferentes. Nosotros entendernos ahí, entendernos en esa transformación, ser parte de eso, y nuestro
paradigma poderse mover a eso. Y ahí es donde nosotros hemos ido caminando de tal manera que hemos compartido estas experiencias profundas con grupos, como ustedes lo han hecho en la montaña, nosotros lo hacemos en la selva, lo hacemos con el agua, lo hacemos observando lo más pequeño que hay y emocionándonos y identificándonos como unos seres todavía más simples que todo lo que nosotros podemos ver y lo incorporamos en nuestro ser a la hora que nos conectamos de la manera más profunda con Gaia, con nuestra madre tierra. Ahorita les compartiré el proyecto que nos llevó a esto, esta conexión que fue con Filobobos, que ahorita ya es un proyecto que se está haciendo de ecoturismo, que lleva ya desde los 80s, en donde cruzamos el puente de, de una cosmovisión de de placer, digamos, de estar recibiendo y viendo, a estarnos en esta conexión profunda con la naturaleza. Aquí en Filobobos logramos que se decretara un área natural protegida, que albergara unos recintos, unos sitios sagrados totonacos y mexicas en una segunda ocupación y que los dos en simbiosis como la naturaleza se nutrieran y se hicieran uno solo y que nosotros participáramos en eso. Está en el municipio de Tlapacoyan y Atzalan, en Veracruz, este campamento de glamping en el Jobo, que nos llevó a partir de una serie de de trabajos y de luchas con las estructuras de poder. Aquí en estos recortes de periódicos se puede ver pues algunas de las batallas que estuvimos enfrentando por tener una cosmovisión diferente a las estructuras de poder, en donde inclusive en periódicos en primeras planas salían a minimizar y a tratar de sacar el provecho y no integrarse con lo que era una comunidad y una diversidad como es la selva veracruzana que está ahí y nosotros compartiéndolo y aprendiendo de ella y pues ya son varias generaciones que regresan con otra mirada, con otro contacto con el agua, con las aguas sagradas del Chalchihuitlicue que emergen de las profundidades de las entrañas de la montaña y que bañan y que nutren a, a todos los sistemas vivos y que vuelven a regresar a ellos a partir de los flujos y de las intensidades y que nos enseñan que los límites son contenedores nada más que permiten que haya un flujo de aguas y entender el agua, entender cómo nos enseña, cómo nos lleva, cómo no hay que ir en contra del agua, sino fluir con ella y respetarla con toda humildad. Y también pedirle permiso y saber cuándo interactuar con ella adentro y cuándo nada más el dejarla ser, el dejarla fluir. Y ya hoy la actividad de ecoturismo ya se da en la zona y entendemos nosotros cuál es nuestro rol como especie, cómo las personas que tienen estas experiencias tienen experiencias profundas con el lugar, cómo a partir de lo que les nutre tanto en lo espiritual como en lo físico, las comidas locales, las recetas, la sonrisa de la gente, los sabores, los aromas que se mezclan con los aromas y los sabores de la selva, de los sonidos de las chachalacas, de las cotorras, de los grillos, de las mariposas que hacen sus cortejos, de los murciélagos que polinizan,
de todo lo que se convierte en una experiencia que es mucho más allá que el ir a tener una experiencia de adrenalina y después platicar que uno salió ahí victorioso. No se trata de salir victorioso, sino de estar conectado, de entrar en las entrañas de la tierra, de Gaia, a compartirlo con nuestras personas y el mostrar que hay una esperanza y un rol de nosotros con ello, que tenemos un compromiso, que tenemos que estar nosotros abiertos a escuchar cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro compromiso. Cuando empezamos con este proyecto en Filobobos, nos cuestionábamos, Eduardo Beristain y yo, que iniciamos este movimiento ahí en Tlapacoyan, nos preguntábamos si era nuestro llamado y era nuestra responsabilidad. Y entendimos que era una responsabilidad compartida y que sí teníamos un rol desde donde nosotros nos movíamos, que era el descender ríos, el hacer esta experiencia compartida con seguridad, con amabilidad, con respeto, integrando a las personas de las comunidades en donde nosotros somos los invitados, no somos ni los que dictamos ni determinamos, sino que pedimos ahí, igual que a la montaña, igual que al río, permiso de integrarnos a ellos y compartir con la gente con la que vamos. Y al día de hoy, bueno, pues ha habido pues ya muchos grupos que van en los diferentes 4 niveles de paradigma que les comentaba. Pues la idea de nosotros es el que tengamos esa conexión profunda con la esencia del lugar, con la esencia de nosotros mismos y el compartirnos con las personas que ahí han nacido y que nos comparten gustosos todo lo que ellos han vivido ahí, descendiendo los ríos, entendiendo cómo los flujos de las aguas te regresan y te llevan y cómo puedes estar leyendo, cómo puedes estar tomando de las aguas de los manantiales que emergen de las piedras, cómo podemos nosotros en ese respeto y en esa humildad aventarnos, aventurarnos a ser uno con Gaia, con la sonrisa, con el amor, con el corazón, no con la mente de esta mente tan plana que puede ser cuando no está nutrida por intuición, por el sentimiento, por las sensaciones, cómo las generaciones van aumentando. Y aquí, bueno, hacemos entramos a estas cuevas, bajamos en cascadas, eh, eh, participamos en proyectos comunitarios de producción de miel, en producción de otras, de la vainilla, el entender que cuál es todo lo que le está dando a nuestro ser el estar en contacto con esos lugares, cómo lo podemos abrazar, cómo lo podemos saludar, cómo en la calma, a la orilla del río, podemos aprender tantas cosas del río y de nosotros mismos y de nuestra gente, cómo en esta percepción, en esta conexión, podemos estar días, días aspirando el lugar y regresar a nuestros lugares para que nuestros lugares también aportamos de una manera diferente. Entonces, bueno, pues pueden ver aquí en esta página de Instagram un poco lo que se hace en este proyecto y reconocer como Ed Wilson en su conceptualización de la biofilia, en donde él claramente identificaba esta emoción innata de afiliación del ser
humano, del ser humano afiliados a Gaia, como otro organismo vivo, nada más como otro más. Y pues les invito a que hagamos un imageo del futuro que quisiéramos que se manifieste, que se manifestara como un mundo mejor. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Cómo nosotros, cada uno de nosotros, como en Gaia, cada ser tiene su rol de participación? ¿Y cómo podemos tener acciones? ¿Cómo podemos enlistar de manera muy consciente estas acciones que nos dice la madre naturaleza, Gaia, que estamos nosotros capacitados y llamados a desarrollar para ello? Los dejo con estas dos reflexiones para que en su caminar y en sus experiencias, que pueden ser en cualquier lugar, encontrar ese lugar Gaia, ese lugar que tienen, donde ustedes tienen una comunicación con la naturaleza, que les dice, que nos dice, y cómo podemos nosotros invitar a muchas personas a tener esa experiencia, no nada más a vivir una aventura. Nosotros elegimos o nos eligió más bien el lugar de Filobobos, en lugar de otros tantos lugares en donde habíamos tenido experiencias de adrenalina. Y aquí es donde nos tocó suavemente en el corazón el lugar de Filobobos. Pues dejo a abierto a que compartamos algunas ideas, algunas preguntas que tengan. No se te oye, Olivia, tienes el micrófono para... Perdón, Gabriel, ¿tienes alguna pregunta? Muchas gracias, Raúl, Sí, por tu sí, participación. Sí, ok. Aquí tengo varias preguntas. ¿Por qué, aquí pregunta la gente, ¿por qué te consideras mentor de las aguas? No, las aguas son mi mentor. No, yo no me considero, si de alguna manera se entendió eso, no sería preciso. Lo preciso, lo certero es de que las aguas son mi mentor. Ellas me enseñan, me muestran, con toda la humildad de lo que puede ser un aprendiz de la madre naturaleza y de los flujos de las aguas. Otra pregunta que hacen es, ¿qué te llevó de ser arquitecto a ser un ecologista? ¿Qué te motivó? Pues me motivó ese contacto con la naturaleza, de estar haciendo arquitectura, vamos a llamar convencional, en el momento en el que tuve este contacto profundo con la naturaleza ahí en Filobobos, aunque lo haya yo tenido antes, pero lo tenía yo de una manera tal vez muy racional y más superficial. Pero ya en esa convivencia con la selva y con todo lo que iba yo aprendiendo y lo que iba yo también integrando con la experiencia con el agua, me llevó a entender una realidad diferente que es la que me llevó a trabajar con una arquitectura en respuesta a la ecología. En base a tu experiencia, ¿cómo es que pudiésemos conectarnos con la naturaleza? Nosotros que salimos a la montaña, pasamos ríos, estamos en la nieve. Para ti, ¿cómo nos invitas a que nos conectemos en esos lugares? Uno es el no perder esta capacidad de asombro.
el no vernos como los que dominamos una montaña, porque yo he oído que hay algunas personas que así dicen, ya la vencimos, ya llegamos, y pues es una actitud antropocéntrica de dominio y no de asombro, no de humildad, no de entrega, no de esto que comentaba al principio de el peregrinaje, el aprendizaje en el ascenso, el aprendizaje en el descenso, ¿sí? Todo como un proceso, desde antes cuando uno empieza a imaginar un recorrido, el poder traer en este imageo interno profundo de quién estoy yo siendo en esta experiencia. Nosotros como seres humanos, ¿cómo podemos integrarnos a la madre naturaleza? Entendiéndonos como un ser vivo más, con los mismos derechos, con la misma capacidad de sentir. Y por lo tanto, pues el estar en esta escucha activa con todos los seres de la naturaleza. Y habrá algunos que nos digan de manera muy clara quiénes somos y cuál es nuestra participación, nuestra comunión con ellos. Preguntan si la integración nada más es con la madre naturaleza o también con el mismo universo. La naturaleza y el universo son lo mismo, la madre naturaleza, porque todo está conectado. Está conectado nuestro ser interior con la totalidad del universo. E inclusive cuando nosotros llegamos a esta contemplación interna, podemos tener esa vivencia, que es una vivencia espiritual de conexión con todo el universo. Es uno mismo y somos uno mismo con él. Y ustedes lo han vivido, seguramente han tenido experiencias así de profundas. Es el atesorarlas y después yo creo el poder comulgar con otras personas al respecto. Preguntan, ¿hay algún libro o algo que nos recomiendes para hacer una conexión o una integración con la naturaleza? Que haya ejercicios, alguna práctica Sí, como tipo. claro. Hay un autor, Stephen Harding, se escribe con PH, Stephen Harding. Él es un biólogo, él trabajó con James Lovelock y fue amigo íntimo muy cercano de Lynn Margulis, otra bióloga, que desde la ciencia y la intuición entendieron que toda Gaia era un ser vivo, en sí, toda completa. Y tiene un libro que se llama Animate Earth. Este libro, Animate Earth, nos narra, abrazando a la ciencia, pero desde la parte de la ecología profunda, de entender todos los procesos de Gaia, de la madre naturaleza, y nos invita a ejercicios. Y tiene ahí varios ejercicios en donde en contacto en la naturaleza, en los lugares Gaia que nosotros reconocemos, tiene unos ejercicios hermosos, verdaderamente hermosos y fáciles de ir practicando. Entonces, bueno, el primer libro que me viene aquí y que lo hemos usado mucho para lo que estás preguntando es fundamental. Animate Earth de Stephen Harding. Hay muchos más, de Satish Kumar hay muchos libros que son más filosóficos,
pero este tiene esa cuestión de los ejercicios. Hacen otra pregunta. En la actualidad, ¿cómo podemos integrar a nuestros hijos en este tipo de sociedad y mundo que actualmente estamos viviendo, fuera de la naturaleza? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo podemos integrar a nuestros hijos o a los niños con la naturaleza, ya que vivimos fuera totalmente de esta? Sí, bueno, en realidad tenemos la naturaleza muy cerca siempre, aunque en la ciudad está, digamos que rebasada por tanto que hemos hecho. Nosotros en las prácticas en los ejercicios que hacemos de conexión profunda, cuando no tenemos la experiencia de salir fuera, lo hacemos en el jardín, lo hacemos en una maceta, lo hacemos, o sea, a cualquier escala. Claro, es mucho más difícil, pero con el tiempo uno va desarrollando esa habilidad. Con los niños, eh, pues la invitación es salir a la naturaleza, el apreciar la lluvia, el apreciar el caminar, el, el- el permitir que se abran todos los sentidos y los sentimientos. Cuando hacemos estos viajes allá a El Jobo, en Veracruz, llega la gente con sus teléfonos, ahí no hay conexión de internet ni de celular, y se empieza a entrar a otra dimensión. Cuando termina el fin de semana, que es básicamente los tiempos que son más viables para la gente, ni se dieron cuenta que no estuvieron eh, sin internet. La energía, no hay energía eléctrica, entonces el agua es el agua que viene de un manantial con la que se bañan. O sea, se empieza a tener esa conexión profunda con la naturaleza. Yo estoy muy agradecido porque mis hijas desde chiquitas, desde que nacieron, han estado en ese caminar, en esa conexión y han tenido pues ese crecimiento en ellas. Y sus amigas, que tal vez no han tenido esa oportunidad, por eso lo comento, cuando las invitan o los invitan mis hijas, se convierten en ese traductor, en ese facilitador con el mundo natural. Igual nosotros, ustedes que tienen este contacto con la montaña, con la naturaleza, son estos traductores y es el ir desarrollando esta, esta cultura y esta cultura que se manifiesta en un lenguaje que comparte el espíritu de la experiencia profunda que están teniendo, que ustedes tienen. Oh, ok, Raúl. Pues estas son básicamente las preguntas que tengo. No sé si hay alguna más, Soli. Sí, yo tengo una. Siempre me ha interesado un poquito la ciencia y esta especialidad de biomimesis nunca la había escuchado. Entonces, quisiera yo preguntar qué es lo que comprende, porque se me haría muy interesante saberlo. Bueno, de Muy manera muy sí. sencilla, es el aprender de la naturaleza, cómo es que atiende los retos de diseño y los convierte, los realiza de diferentes maneras y en diferentes ambientes. La biomimesis se hace de la mano de la ciencia de la biología. Entonces, nosotros podemos aprender de cuestiones muy básicas como cómo capta el agua la naturaleza o
cómo hace sus transacciones, cómo son sus economías circulares, cómo son en condiciones de alto estrés o de abundancia o de poca diversidad o de mucha diversidad. Entonces ya la biología nos ayuda a, a mostrar de manera muy específica y concreta cómo es que la naturaleza lo hace y nosotros lo llevamos a la emulación y a partir de la emulación, la abstracción y con la abstracción, con esta capacidad de abstracción, nosotros traducirlo a innovaciones que caen en cualquiera de las disciplinas, de los ámbitos de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bien interesante. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta de parte de Andrés o Juan Carlos? ¿O alguna otra que nos haya llegado, Gabriel? No, nada más del libro que hablaste de Stephen Harley, que es biólogo. Ese, a ver si nos podías enviar el nombre claro de este biólogo, así como el libro que mencionaste, ¿no? Para Con mucho gusto. tenerlo claramente. Y ahorita se los pongo en el chat. Okay. Y pues los invito a cualquier experiencia profunda con la naturaleza. Si tienen contacto con grupos o inclusive aquí nosotros ahí en el Jobo realizamos experiencias profundas con la naturaleza con diferentes grupos de todo tipo. Por ejemplo, hay grupos de gente ha ido gente de todo el mundo en donde se asombran y se asombran con esto que tú dices, Olivia, con esta interpretación de cómo la naturaleza, la genialidad de la naturaleza, la podemos ver. Y tenemos nosotros ahí, empezamos recorridos desde el cofre de Perote del Naucaltépetl, vamos bajando por todo la cuenca del río Bobos hasta llegar a los manglares de Ciénegas del Fuerte y tenemos toda una semana, tenemos también programas como de 3, 4, 5 días en el glamping y ahí es un lugar en donde pues niños yo diría desde 7 años viven la experiencia profunda. Entonces es un ambiente también es una entrada muy amable al mundo natural, pero para toda la familia. Y de eso, bueno, pues hay personas que se han desarrollado. Yo me acuerdo en una de las personas que estuvo como alumno mío fue Valdemar Franco, que es el que creó Río Montaña, que seguramente lo ha conocido, Sí, y claro. Alfonso de la Parra, gran amigo de nosotros, también estuvo cerca de nosotros, pero él no fue, digamos, aprendiz del grupo, pero sí fue mentoreado por Eduardo Beristain, que es la persona con la que yo he estado caminando todo esto. Entonces, bueno, pues ahí en el Jobo es una experiencia cercana de México, de la Ciudad de México, es muy amable y es completamente profunda con la naturaleza. Sí, yo tuve oportunidad dos, tres ocasiones de visitar la Ciénega el Fuerte
y es verdaderamente maravilloso, es espectacular. El contacto con la naturaleza es impresionante. No se escucha ruido, se ven los animales, el sonido del agua, esos árboles, ¿no? Que es creo que zapote, son de zapote, que nada más se dan ahí. Sí. Muy interesante, Sí. muy recomendable, y sí, se siente el contacto con la naturaleza, o sea, nos sentimos parte de, a mí me ha gustado mucho. Sí, ahí los manglares y bueno, lo que es importante mencionar, ustedes que suben a la montaña, es parte del mismo organismo, ese escurrimiento de agua es el mismo ser que viene bajando y que llega a los manglares y que recorre por los riscos y por las cañadas. Es importante, yo creo, muy importante que los que hagamos actividades en entornos naturales, de aventura o no aventura, como le quieran llamar, nos entendamos que es parte de un todo, que no es nada más el ir a un punto y ya llegaste ahí y ya, no es una foto estática, una experiencia estática, es algo que va conectado con todo. Entonces, Que se nos conjunta. permite, además de tener una experiencia mucho más amplia y profunda, también nos permite cuando nosotros nos movemos a otros lugares, el seguir enriqueciendo experiencias. Sí, también tengo una pregunta acerca del hobo. Mencionabas que es una especie de campamento, ¿verdad? Sí, es un glamping, es un campamento que ya lleva varios años. Mis hijas Sí, lo manejan. Ellas, sí. pues yo empecé con el movimiento ahí con Eduardo Weinstein, pero ellas son las que desde que nacieron están ahí y bueno, pues A son cargo. parte de ahí del hobby de Filobobo, sí. Sí, Es un claro. glamping. Entonces, si nos interesaría en algún momento hacer una actividad, ahí, bueno, por medio tuyo podríamos hacer el contacto, ¿verdad? Claro que sí, sí, les voy a pasar aquí, les paso el link de Instagram y ahí va a ser muy fácil, independientemente de que de, a través de ustedes podamos tener más comunicación al respecto, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. El número Gabriel, de, perdón, sí. el número de participantes para hacer esta experiencia en el Jobo, de cuánto es el mínimo y cuánto es lo máximo. Es muy importante lo que dices, porque no pretendemos grupos grandes para poder tener esa experiencia profunda. Grupos máximos, o sea, ya sí máximos de unas 25 personas y mínimo, en realidad yo creo que con unas 12 personas ya se tiene una riqueza en la experiencia y no es un lugar que está abierto a que tú reservas y llegas tú y después ya llegó otra persona, sino que se cuida el que sea un grupo que tenga una como afiliación, o sea, como un interés y un respeto por lo que se va a vivir ahí. Entonces, es muy importante eso. Entonces, sí cuidamos mucho que se dé la experiencia, que también se pueda conocer lo que la comunidad es, no nada más el llegar y salir. Nosotros nunca quisimos tener ese tipo de actividad, ¿no? De que llegas con todo y te vas con todo y nada más dejas la basura y la gente nada más te ve pasar, que eso hacen muchos operadores ecoturísticos. Ok, pues qué bueno. Pues yo creo nos verás por ahí pronto. Ujú. Muy bien, Sí, claro. con mucho gusto ahí Suena los muy recibiré. tentador. Pues ya estuvo. Sí, claro. ¿Deseas adicionar algo más, Gabriel? No, eso era lo que quería Ah, yo preguntar, igual que tú. muy bien, Raúl, ¿algo más que quieras comentar? Pues agradecerles, desearles un buen fin de semana
y que no dejen de buscar y encontrarse con sus lugares Gaia y también que compartan sus lugares Gaia como cada uno de nosotros lo hacemos con Sí, otras claro. personas. Sí, claro. Pues sin duda nos has hecho reflexionar acerca de nosotros mismos y de que somos parte del mundo, del universo y que para bien o para mal, pues estamos impactando todo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas reflexiones han sido muy buenas y seguramente nos ayudarán en nuestras actividades en la montaña. Muchísimas gracias por compartir Gracias, tus experiencias, Raúl, y gracias por a tu usted. tiempo. Y, Con mucho gusto. y antes de terminar la transmisión, quiero invitarles a todos los presentes a nuestra siguiente conferencia en línea titulada Buceo en Altitud Extrema. Nuestro invitado en esta ocasión será el buzo especialista Fernando Lozano. Y la cita es el próximo viernes 16 de junio a las 16 horas. Como siempre, les haremos llegar un poquito antes los datos para que se puedan conectar a la transmisión. Y pues quiero agradecer en nombre del Club Citlaltépetl su participación por asistir a esta conferencia, la participación de Raúl y deseo que pasen una bonita noche. Muchas Gracias, gracias. buenas noches. Que descansen.